El bodegón, debido a su tamaño, es un modelo que nos obliga a trabajar no demasiado alejados, para así poder captar el máximo de detalles posibles. Cualquier variación en la posición del observador frente al bodegón produce un cambio en el punto de vista del modelo para dibujarlo. Por eso conviene tener clara la relación del punto de vista en la perspectiva. Cuando tengamos que representar varios objetos, debemos encontrar un sistema que nos sirva para dibujarlos dentro del grupo y de manera individual. En este momento es cuando entra en juego la perspectiva. Un buen recurso es el de transformar los objetos en cubos y cilindros. Esto nos será útil para representar los elementos de forma aislada dentro del conjunto. El dibujo en perspectiva es una representación en el papel desde el punto de vista de un observador. El observador está definido por dos datos. Uno es la línea del horizonte, que sitúa la altura de los ojos. Y el segundo es el punto de vista, que sitúa la posición de la mirada. Vamos a probarlo con un ejercicio. Primero dibujaremos unos cuantos cuadrados en diferentes posiciones respecto al punto de vista. Después, desde cada arista de los cuadrados, lanzaremos líneas rectas que se unirán en el punto de vista, que en este caso es también el punto de fuga. Y después cerraremos las formas trazando líneas paralelas a las de los cuadrados iniciales. ¿Por dónde cerramos los cubos? Probemos por aquí. En la perspectiva frontal, las caras de los cuadrados no se distorsionan por la perspectiva. Las líneas paralelas conservan esa cualidad, en la vertical y la horizontal. Solo las de profundidad fugan. Otro factor interesante es observar qué pasa cuando en el campo visual se introducen formas que están en una posición oblicua, es decir, que no vemos de frente. Veamos cómo se representa. Trazamos la línea de horizonte y marcamos un punto situado a la izquierda del punto de vista. No demasiado cerca. Desde la misma línea de horizonte marcamos otro punto, esta vez a la derecha del punto de vista. Trazamos la línea de un cuadrado en nuestro campo visual y cerramos esta forma trazando las dos aristas que nos faltan y fugando una a cada punto de fuga. Resolvemos la proporción de los cuadrados. Joan Miró decía que las reglas del arte eran indispensables para exteriorizar lo que sentía, igual que la gramática es indispensable para expresarse. La perspectiva bien podría ser una de estas reglas, ¿no os parece? La perspectiva y el punto de vista son conceptos abstractos pero fáciles de ver en la práctica, especialmente su gran utilidad en la representación de objetos. Con otro ejercicio nos quedarán aún más claros. Para dibujar formas circulares en perspectiva, la fórmula de insertar la circunferencia en un cuadrado es la más práctica, ya que permite dibujar el círculo en cualquier perspectiva. Si el cuadrado se divide en sus mitades y en sus diagonales, dispondremos de una serie de marcas precisas que permitirán realizar el dibujo del círculo en perspectiva, simplemente conservando esas marcas, al dibujar el cuadrado en cualquier posición. Pasamos ahora a un ejercicio teórico y práctico, a ver cómo plasmamos los conceptos aprendidos en este bodegón.
Empezaremos por hacer algunos estudios. A partir de una misma composición de varios elementos, analizaremos la aplicación de la perspectiva. Empezamos por el que llamamos punto de vista superior. Prestemos atención. Tanto las bases planas como las partes superiores de los objetos forman planos paralelos a la peana. Veamos ahora qué es el punto de vista inferior. Si nos agachamos, el punto de vista varía radicalmente con respecto al anterior. Lo que se verá en este caso serán aquellos objetos que están más cerca del borde. Y finalmente veremos qué es el punto de vista horizontal, cuando el punto de vista es totalmente horizontal con respecto a la peana. La perspectiva desaparece. Todos los objetos parecen estar en el mismo término y el efecto de profundidad tan solo se intuye por los diferentes planos superpuestos. En este caso, ni siquiera es posible representar más pequeños los objetos según la distancia que se encuentren, sencillamente porque ésta apenas afecta a la profundidad. Ha quedado claro que la posición del observador es la que condiciona la perspectiva. Necesitamos un sistema que nos permita representar todas esas posibilidades. Como comentamos en un principio, no se trata de una perspectiva compleja, tan solo son unas simples líneas que ayudarán al artista a encajar perfectamente cualquier objeto, como siempre, dentro de formas elementales. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos dibujar un bodegón en perspectiva es situar en el papel la peana sobre la cual figuran los elementos del bodegón, siempre respecto al dibujante. Para ello dibujaremos en el papel una línea que simulará la peana y otra a la altura que deseemos situar la mirada del pintor, la línea de horizonte. Ya tenemos el campo visual. Ahora debemos situar los diferentes objetos en la posición adecuada. ¿Y cómo lo hacemos? Para ello necesitamos otro dato fundamental, la posición del observador en la línea del horizonte. El pintor y su punto de vista pueden estar justo delante del bodegón o desplazado a la izquierda o a la derecha. Esto también afecta la perspectiva. Lo pondremos ligeramente desplazado hacia la izquierda. Así. Aunque no lo parezca, acabamos de dibujar el espacio en la perspectiva que queremos. A partir de este momento, todo se va a construir en relación a estos referentes. Empezamos por ubicar uno de los objetos en ese campo visual. Encajamos el ancho y el alto de su forma básica en el cuadrado. A partir de esta forma, construiremos los volúmenes en forma de cajas. En este proceso, la perspectiva es un complemento del encaje, que le aporta consistencia y coherencia en el volumen. En el caso de la caja, calcularemos los ángulos de inclinación de los lados respecto a la horizontal, que fugarán hacia el mismo punto, que será nuestro punto de vista. Y en el caso de la perspectiva frontal, nuestro punto de fuga. Es importante al dibujar ver más la figura o motivo que el papel. Con frecuencia la gente se pasa demasiado tiempo mirando el papel y olvidándose del motivo. Así al final se acaba dibujando algo que realmente no estamos viendo. Dibujaremos un prisma, manteniendo también una proporción adecuada entre el ancho y el alto. Y luego insertaremos unas circunferencias dentro de cada una de las bases. Construyendo así un cilindro para la botella, al que con el mismo criterio buscaremos crear otra caja para trazar el cuello de la misma.
Idéntico proceso seguimos con la taza. Trazamos las líneas que nos permitirán construir la perspectiva de la taza. Primero su ancho y alto, y mediante las líneas de fuga, su caja, de la que podemos obtener de una manera más precisa la circunferencia que nos dibujará su forma. Una vez conseguido el cilindro que conforma el cuerpo de la taza, comenzamos a dibujar el asa. De esta manera, tenemos definido el objeto. A partir de este paso nos resultará muy fácil ir completando la obra. Ya hemos conseguido lo más difícil. ¡Ánimo! Ya casi estamos acabando. Y con esto terminamos. Como lo que nos interesa es el dominio de los recursos de la perspectiva, lo mejor es que realicéis varios apuntes rápidos variando los puntos de vista y también usando diferentes objetos. Puede parecer difícil, pero veréis como con algo de práctica os resultará un recurso de gran utilidad cuando necesitéis dar mayor realismo a vuestros bodegones. Si se dibujan los puntos de fuga demasiado cerca, la perspectiva quedará falsa, demasiado distorsionada. Este es un aspecto que hay que vigilar, ya que suele ser un error muy común. Es interesante recordar los conceptos aprendidos para saber aplicarlos en nuestras futuras obras. Se trata de conceptos básicos. Os aconsejo prestar atención para que os queden claros. El bodegón exige un estudio previo muy detallado de los elementos que lo integran. La perspectiva constituye una ayuda en la construcción inicial de las formas porque ofrece una mayor seguridad a la hora de encajar las líneas principales. Según el punto de vista escogido, superior, inferior u horizontal, el artista tendrá una perspectiva diferente del bodegón que se dispone a dibujar. El círculo se tiene que desarrollar a partir del cuadrado previamente dividido en sus medios y en sus diagonales. Estas unidades teóricas son fundamentales para conseguir unas obras que desprendan equilibrio y armonía. Un uso correcto de la perspectiva y el punto de vista nos garantiza una base segura sobre la que construir nuestras obras. Merece la pena el esfuerzo para comprenderla y saber aplicarla bien. Hasta pronto.